Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a un nuevo conversatorio del Museo de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a cerrar nuestra semana de la inclusión. El martes tuvimos un evento increíble, muy bonito, un evento en el que pues tuvimos a muchas personas viéndonos, con la participación de los chicos de la expedición bogotánica, fue increíble. Entonces, quienes se lo hayan perdido de pronto pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Al final lo vamos a estar dando para que vayan allá, le echen una miradita, lo compartan. De verdad que fue un conversatorio muy chévere. Entonces, el día de hoy, antes de comenzar con nuestro tema, como ya es costumbre, lastimosamente, vamos a hacer un minuto de silencio. El día de hoy vamos a ofrecer este minuto de silencio por las 8 personas que murieron en el CAI de San Mateo en Soacha. Bueno, allí murió una, después fueron muriendo el resto, porque el CAI de San Mateo en Soacha el 4 de septiembre pasado se incendió. Esa fue una información que se filtró hace muy pocos días. Las familias pues estaban desesperadas, etcétera. Y pues cuando vemos que en este país nada más puede sorprendernos, pues bueno, siempre tenemos una noticia allí negativa que viene y nos dice lo contrario, ¿no? Entonces, vamos a hacer este minuto de silencio por esas personas fallecidas. Vamos a hacer el minuto de silencio también recordando pues las masacres que han ocurrido en nuestro país a lo largo de este año y a lo largo pues de todos los años. Siempre con el mensaje en la cabeza de que todas las vidas importan y que rechazamos eh, todas las muertes que están ocurriendo. Entonces vamos a hacer ese minuto de silencio y comenzamos. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por el respeto y bueno, tener siempre en la mente a esas personas que de alguna u otra manera han fallecido o han sido asesinadas. Bueno, ahora sí entrando en materia, el día de hoy vamos a cerrar nuestra semana de la inclusión. Vamos a estar conversando con dos personas también muy importantes. Entonces, bueno, primero que todo, el tema, digamos, que nos reúne aquí, el tema y el título de este conversatorio es la Universidad Accesible e Incluyente. Y para ello tenemos a dos panelistas. La primera persona que quisiera presentarles es Rocío Molina. Antes que nada, entonces, Nico, porfa, nos cuenta quién es Rocío Molina. Bueno, muchas gracias, Iván, por darme la palabra y muchas gracias a nuestras invitadas por aceptar estar con nosotros el día de hoy. Rocío Molina Bejar es gestora y coordinadora del programa de apoyo de estudiantes con discapacidad de la Universidad del Rosario. Incluser es magíster en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del grupo de investigación de ciencias de la rehabilitación, fonoaudióloga de la Universidad del Rosario, coordinadora nodo del Centro de Red Colombiana de IES para la Discapacidad y consultora en educación superior inclusiva. Muchas gracias, Nico. Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Y nuestra segunda invitada también, ya de la casa, se podría decir, es la doctora Inés Elvira Restrepo. Nico, ¿quién es la doctora Inés? Pues, Iván, la doctora Inés Elvira es directora del programa OAD, que pues traducido, las siglas es Opción y Apoyos para la Transición a la Vida Adulta. Es presidente de la corporación Transiciones Crecer, organización de familias con hijos con discapacidad intelectual.
médica pediatra intensiva en la Universidad del Rosario, líder funcional de la trayectoria de la inclusión para la población con discapacidad intelectual y docente de posgrado en discapacidad y pediatría. Gracias, Nico. ¿Cómo estás, Cita? Muy bien, y muchas gracias a ustedes de nuevo por tenernos acá en sus espacios. Bueno, no, muchas gracias a las dos por aceptar la invitación, por compartir con nosotros y hablar con nosotros durante esta hora, cerrando esta semana de la inclusión. Entonces, bueno, nada, primero quisiera que nos contaran un poco, pues además de lo que nos contaba Nicolás, un poco quiénes son ustedes y qué hacen actualmente. Entonces, si quieres, Rocío, comenzamos contigo. Ok, muy bien. Pues bueno, ya más de lo que dijo Nico, yo soy una afortunada de haber encontrado la maestría en un momento en que definitivamente aparecía todo aquello de cumplimiento de derechos en la educación y que desde alguna medida me di a la tarea desde un chip muy clínico como es el mío, como era el mío, en entrar a una maestría que, por supuesto, cambió mi vida, cambió mis concepciones, amplió mi panorama de trabajo y pude traerlo a la universidad y pude, eh, mm, digamos que, hacer cumplimiento y hacer la implementación de algo que pues se estaba hablando en todo el mundo, y que nosotros no habíamos empezado en la universidad. Eso fue, digamos que una suerte, además de presentarse en ese momento que yo ya logro terminar mi maestría con la presencia de 2 estudiantes ciegas que llegan a la Universidad del Rosario. No quiere decir que en la universidad no haya estado gente antes trabajando y estudiando, por supuesto, con alguna discapacidad, pero pues lo hacían a su cuenta y riesgo, ¿no? De alguna forma, siempre la gente ha querido estudiar, ser autónoma, independiente, y por supuesto también las personas con discapacidad. Entonces, esta llegada de las estudiantes, pues me compromete mucho más, se da el espacio, la oportunidad de empezar a trabajar el programa ya en forma, unido también a mi trabajo como fonoaudióloga, por supuesto. Soy una fonoaudióloga de hace 40 años también, con mucho trabajo en población sorda, siempre muy unida a la rehabilitación. Entonces, pues, digamos que ahí empieza un camino en paralelo, ampliando y complementando mucha cosa, muchas líneas de acción en la universidad, y pues hasta lo que pues más adelante de pronto contaremos un poco más. Sí. Muchas gracias, Rocío. Ita, ¿qué nos puedes contar tú, además de lo que ya nos contó Nico? Bueno, pues yo diría que además pues de mi área, digamos, como pediatra intensivista desde lo clínico, cuento con una maestría, postdoctorado y postdoctorado en discapacidad. Pues porque me lo ha dado el título, me lo ha dado mi hijo, Felipe, mi hijo mayor, con 27 años, portador del síndrome de Down. Y creo que pues ahí realmente empieza mi postdoctorado, ¿no? Creo que ninguna mamá ni ningún papá pues está preparado nunca para tener un hijo con discapacidad. Pero bueno, vamos con él aprendiendo en el camino y ha sido mi principal motor para ir abriendo caminos. Como docente de la universidad, también agradezco inmensamente a la universidad, porque si bien ha sido un camino arduo, de mucho trabajo, de mucha perseverancia, también ha abierto sus puertas y inicialmente tal vez como docente, digamos, de pregrado, pues mi intención fue un poco empezar a trabajar un poco desde el currículo de medicina, todos estos temas tan fundamentales que además los viví, los sufrí, por decirlo así, como familia, y es que los médicos y en general
los profesionales de la salud no nos formamos, ¿no? Generalmente, ya esto ha ido cambiando, obviamente en la universidad también. Particularmente no nos formamos en el tema, por ejemplo, de dar noticias difíciles, por ejemplo, para las familias cuando llega un chico con Down. Entonces, para mí esa fue tal vez como mi mayor motivación de golpear en la universidad y decir, oiga, metamos también este tema para que los futuros profesionales humanicen esas relaciones y esa comunicación, porque son determinantes esas primeras palabras, esas primeras intenciones con las que se da la noticia a una familia. Posteriormente, como pediatra vinculada a la clínica Colsubsidio, dirigí por más de 15 años una consulta especializada en síndrome de Down y tuve la oportunidad pues, de ejercer una medicina muy bonita que ya hoy no se ve, y es hacer casi todo el acompañamiento del ciclo vital de esos chicos, incluso muchos de ellos desde el embarazo, ¿no? Y verlos crecer y verlos volverse adolescentes y pues mi situación privilegiada, además de ser pediatra, ser mamá, obviamente me da una perspectiva interesante para hacer ese acompañamiento. Y en el camino, pues en la universidad nos fuimos encontrando, me fui encontrando con Rocío cuando empezó el programa, que después hablaremos un poquito de eso, en la Facultad de Medicina. Y, y después en el 2016 tuvimos también la suerte inmensa de trasladarnos de la Quinta Mutis de la Facultad de Medicina allá bajo la dirección de estudiantes con Naisla Yawar y su equipo. Y pues eso nos abrió inmensamente las posibilidades de crecer y de irnos articulando desde el programa OAT ya realmente con la universidad. Eso es más o menos como un resumen que les quería compartir. Gracias, Cita. A propósito de lo que dices, quería preguntarles a ustedes cómo se conocieron, digamos que cómo empezaron a trabajar juntas ustedes, cómo es esa historia. No sé quién quiera comentarnos. Yo puedo empezar a decir, Ita, que hasta ahora sé que estuviste en Colsubsidio, porque yo también coordiné el la oficina de fonoaudiología en Colsubsidio bastantes años, 8 años. Entonces, una época maravillosa en esa clínica, en ese tiempo. Pues mira, encontrarme con Ita fue maravilloso y empezó en una relación de investigación. Un proyecto en donde ya veníamos trabajando en la red que les comentaré más adelante, pero pues adelanto que somos miembros fundadores de una red colombiana de instituciones de educación superior para la discapacidad. Fundamos esa red 5 universidades y el Rosario fue una. Y en ese tiempo me acompañaba en la Secretaría Técnica una muy buena psicóloga de la Universidad de La Sabana y hizo los contactos, nos habló del proyecto, nos presentó a Ita, oímos el proyecto y yo me vinculé inmediatamente con el proyecto en la universidad. Con terapia ocupacional, no fue maravilloso, o sea, hicimos unas cosas en ese proyecto para evaluar, para el primer grupo, me acuerdo, ¿cierto, Ita? Era el primer grupo que iba a ser evaluado y que íbamos a mirar todas esas capacidades desde comportamientos, comunicación, habilidades conceptuales, y eso terminó en un producto interesante para estudiantes en pasantes de opción de grado, de fonoaudiología, de terapia ocupacional. Bueno, realizamos una labor increíble. El proyecto tuvo publicación, los resultados y los chicos se quedaron. Los chicos de OAT se quedaron, un grupo increíble, vimos unos cambios impresionantes. Ellos iban por la Quinta Mutis, almorzaban con todo el mundo, le quitaban la maleta, si no había cupo se sentaban, hablaban, se perdían, entraban a las clases. De alguna manera, ya este proyecto se convirtió en otra cosa. Un avance a pensar en un programa y a que se quedaran en la universidad, como realmente fue. Después nos quedamos un poco
nos distanciamos un poco después, pero ahora volvimos y antes estuvimos mucho en relación con las prácticas y las pasantías de estudiantes, porque a mí me interesaba mucho el elemento y las habilidades comunicativas y a Ita también. Queríamos tener un trabajo de fonoaudiología que no fuera clínico, sino potenciar habilidades comunicativas y de pensamiento. Y eso fue bastante interesante desde del frente y el lente que lo tuvimos. Después nos desarticulamos un rato como en ese modelo de pasantía, pero siempre pensando en que teníamos que seguir, siempre hablando de inclusión, hablando ahora con Naisla en dirección de estudiantes y volvimos como a enganchar otra vez un trabajo muy unido. Así nos conocimos. Gracias, Rocío. ¿Ita, quisieras complementar algo de esa historia del trabajo juntas? Sí, yo creo que de golpe ya hablar de casi 10 años, ¿no? Que es ya una trayectoria interesante. Efectivamente, el programa OAT comienza como un proyecto de investigación del Fondo de Investigación de la Universidad de esa época, año 2010. Y se hizo ese pilotaje inicial en alianzas con la Corporación Transiciones Crecer, la Facultad pues, de Rehabilitación, en esa época también la Universidad de La Sabana, trabajando con familia. Y durante ese año de pilotaje, pues se aprende muchísimo. Es ese programa que ya propone un programa de transición a la vida adulta, pero en inclusión, digamos, dentro del espacio de la universidad. Y ahí pues ya empezamos a trabajar conjuntamente, digamos, en ese primer piloto, hasta que se consolida 5 años después ya el modelo como tal, programa OAT. Y obviamente en todo este camino, pues cruzarnos con Rocío ha sido fundamental, porque pues un año antes, creo, ¿no? ¿Me recuerdas, Rocío, como el 2009, ya ella venía ahí con su lucha desde Incluser, ¿no? Entonces, pues, ya empezamos a articularnos, que es parte fundamental también de que las cosas avancen, articularnos y trabajar, digamos, con un norte común. Entonces, bueno, así fue como nos conocimos con Rocío. Sí, ha sido un Gracias. apoyo grande, además de complemento y además de un modelo. O sea, Incluser nace en el 2008 y entramos más unidas en el 2010, pero pues siempre mirando el modelo de trabajo de ITA, que para mí, frente a todo lo que hemos escuchado internacionalmente, en todo lo que hemos podido estar, siempre la pregunta clave y crítica además en los escenarios de educación superior es ¿y qué pasa con la discapacidad intelectual en las universidades? Por lo tanto, yo sí saco mucho pecho, a veces Mita no está, pero yo sí me llevo las diapositivas y las fotos y digo, este es el programa, ustedes tienen que seguir, este modelo es el que nos ha dado pues un resultado y un impacto maravilloso porque donde he ido no he escuchado digamos, la potencia y el fortalecimiento de todo lo que se hace. Son 2 años interesantes en este trabajo de los chicos. Bueno, gracias a ambas. Antes de entrar a hablar de Incluser y de OAT, quería preguntarles, bueno, nos han nombrado algunas cosas, pero puntualmente, ¿qué proyectos tienen actualmente con la universidad para que ésta sea más inclusiva? Quien quiera comentarlos. Como proyectos que tengamos con la universidad para que sea más inclusiva, y digamos que cada uno de los proyectos de investigación que se tornan en el tema de inclusión y discapacidad vuelven la universidad más inclusiva. Digamos que hablando de investigación, porque podríamos hablar de docencia también, que tenemos, pues por supuesto, asignaturas desde lo electivo y desde el núcleo común, pero si tú me hablas de proyectos, yo te puedo decir que en este momento estamos en un proyecto nacional y en un proyecto internacional, desde Incluser. Como proyectos nacionales, los que lidero como una página accesible para la Universidad del Rosario, como la señalética, que es un proyecto también, y
eh, estuvimos trabajando en todo lo que es el turismo accesible y todo eso, todos esos momentos de investigación en donde se unen las estudiantes y nos dan productos que a veces pueden ser algún video, algún documento, algún artículo, por supuesto, de la universidad con el sello rosarista, pues eso hace que se muevan. ¿Qué puede pasar en este momento? Que Incluser no tiene gente, sino solamente yo, y los tiempos son a veces escasos y cortos para poder hacer un poco más. Por lo tanto, yo me uno un poco a estudiantes y con ellos potenciamos la sensibilización, potenciamos todo el trabajo de investigación, los productos es la señalética en braille, que por ejemplo tiene la sede del norte, todo el sistema con trabajo con Habitat. He pensado como digo yo, que en perspectiva de diálogo los proyectos son mucho más abarcadores. Cuando se habla con el Departamento de Comunicaciones, cuando se habla con Habitat, cuando se habla con admisiones, salen más proyectos y salen más proyectos. Te digo de nacionales por estos, y te digo de internacionales, ahorita estamos en un proyecto con la Universidad Autónoma de México, en donde concursamos y pues estamos 4 países, entre ellos Colombia, y por Colombia la Universidad Autónoma de Manizales y la Universidad del Rosario. Y se unen a el proyecto 2 asistentes de investigación de fonoaudiología. Este nace también además de otro proyecto que tuvimos de mirar los programas lúdicos, recreativos y de esparcimiento en la Autónoma de México para personas con discapacidad. Tuvimos una pasante y eso, cuando tenemos productos bastante interesantes, podemos replicarlos en nuestra universidad. A eso vamos en este momento. Ahorita con el otro de UNAM, pues estamos mirando todo ese marco, ese análisis del marco normativo en inclusión para Colombia y de programas de apoyo en Colombia, en diferentes instituciones, haciendo pues un poco de cumplimiento de lo que son los elementos de cultura, de política y de acciones inclusivas. Gracias, Rocío. Ita, ¿qué proyectos tienes tú? Claramente ahí entra pues todo, digamos, lo que has hecho con OAT, pero cuéntanos un poquito más, ¿qué proyectos tienes tú? Bueno, yo diría que como proyectos ya internos, digamos, de OAT, esto ha sido, como hablaba, un camino que se ha inventado realmente. Es un tema muy pionero, como decía Rocío, de inclusión en educación superior y universitaria para esta población en particular, que obviamente tiene unas particularidades, unas necesidades, unas características muy específicas, ¿no? Y eso también lo hace, digamos, un mundo más interesante y también con mayores retos, ¿no? Un problema que tal vez se encuentra uno en este tema de la discapacidad es que solemos meter dentro de un paquete todo, ¿no? Lo que se llama discapacidad, y resulta que son colectivos con necesidades, con percepciones, con mundos absolutamente únicos, particulares y diferentes. Entonces, tal vez los proyectos y los retos han sido mucho más internos de ir consolidando ese camino que partió desde entrar ahí, a ese espacio, ¿no? Desde que el programa que inició en la Facultad de Medicina, pues fuera incorporándose, digamos, a la naturalidad de los espacios, a que los chicos no fueran percibidos como pacientes, o sea, que harán estos pacientes aquí en la universidad, sino realmente como jóvenes, como pares de muchos, pues de ustedes realmente, y que se fuera naturalizando, digamos, esa convivencia. Eso es lo que llamamos el proyecto de ir venciendo barreras, esas barreras actitudinales y esas barreras invisibles, que son las que más pesan en un momento dado. Pero después fue además ir trabajando un currículo que abarcara todo un concepto de innovación pedagógica. Yo soy una convencida, y lo estamos ahorita trabajando también con Rocío y el grupo de la red, que hay que hacerle una mirada a todo el sistema educativo en Colombia. O sea, hablar de inclusión aisladamente en las universidades
es hablar solo de un pedacito de toda una globalidad que hay que cuestionarse, ¿no? Entonces ha sido una oportunidad realmente también para innovar desde el punto de vista pedagógico, para hacer propuestas que además se ajusten y se adapten a nuestra cultura, a nuestros contextos, a nuestras necesidades. Más de cara ahora, por ejemplo, a este tema de la pandemia, que ha dejado al descubierto, yo digo, las grandes brechas que venimos arrastrando de tiempo atrás, a pesar de que Colombia ha sido uno de los países con mayor fortaleza en la normativa. La implementación de esta normativa no siempre va paralela, digamos, al discurso, ¿no? Muchas veces un poco, entre comillas, políticamente correcto. Entonces, consolidar ese currículo fue un trabajo también de unos 5 o 6 años. La ventaja de haber entrado ya a la universidad desde la dirección de estudiantes y al claustro nos permitió ya empezar a articular el programa con las trayectorias de la universidad, trayectorias de aprendizaje, unas muy innovadoras. Estamos hablando del tema, por ejemplo, pues de turismo y lo que nos ha llevado a trabajar en alianza con otras facultades y sectores, que es maravilloso, como con ustedes el museo, pensando en esto de la expedición bogotánica. Bueno, y 5, 6, 7 trayectorias que hemos venido trabajando y desarrollando, de las que hablaremos más tarde. Y tal vez ahorita un avance importante ha sido también el tema de acreditación, que es uno de los grandes retos para que la universidad realmente pueda, digamos, certificar competencias para estos chicos, y competencias además significativas para el mercado y para el contexto nuestro como país, porque nuestros chicos no dejan de compartir muchas veces el problema de que nuestros jóvenes, ustedes se están graduando con miles de títulos y diplomas, pero pues, ¿y qué hacemos con eso? ¿No? El desajuste de competencias, o son sobrecalificados para un mercado, perdón, que pasó por aquí un avión, o sin oportunidades reales de formación, digamos, como le pasa a la mayoría de nuestros jóvenes con discapacidad intelectual. Entonces, eso ha sido un reto muy bonito que se ha abierto con las posibilidades de desarrollar las insignias digitales, ¿no? Muy específicas y muy particulares para las competencias que, digamos, se pueden certificar desde el programa OAT. Creo que pues esos han sido en este momento los grandes avances y retos. Entrar a la virtualidad también es un proyecto pues en el que estamos ahora, porque definitivamente la brecha digital es un gran reto en el mundo para todos, pero además para la población con discapacidad y para la población con discapacidad intelectual. Entonces, habernos permitido que OAT se fusionara dentro de la plataforma Moodle de la universidad, pues ha sido una maravilla y un inmenso privilegio, porque sin duda que uno de los grandes dramas, digo yo ahorita, de la pandemia es una exclusión de las posibilidades de formación y educativas y laborales mucho mayor para esta población. Muchas gracias a las dos. Muy interesante y pues muy importante todo lo que ustedes están haciendo para pues que la Universidad del Rosario y en general esto, la cuestión de la educación sea un poco más inclusiva, ¿no? Rocío, ya que lo nombrabas ahorita, entonces ahora sí, si quieres, nos puedes contar por favor qué es Incluser y cómo nace, por favor. Bueno, Incluser nace de varios proyectos de investigación. Incluser no nace como un programa, nace como un proyecto en donde varios estudiantes investigan conmigo cuáles son los lineamientos internacionales, cuáles son los elementos que tiene que transitar una educación inclusiva y de qué se trata tener un programa de apoyo en una universidad. Esto lleva a tener muchos resultados en donde la indagación de qué pasa en España, que aparentemente nos llevaba mucho tiempo, qué pasa en Europa, qué pasa en en Estados Unidos, en donde se venía hablando ya de educación inclusiva y donde si tú abres las páginas, digo yo siempre que no en vano, Harvard está en el ranking mundial, ¿sí? Está en el ranking de Shanghái, y lo mismo Berkeley y Stanford. No en vano las universidades que te menciono están en el ranking, no solo porque leen y escriben, como dicen que Harvard es excelente porque leen y escriben bien,
sino porque si tú abres Harvard y buscas el programa para disability o para estudiantes con disability, se te despliega absolutamente unas posibilidades inmensas. La persona que quiere buscar qué es lo que yo quiero hacer, lo tiene en ese momento. Por lo tanto, para mí era un sueño poder llevar algo así a la universidad. Y de ahí que todo lo que acopiamos, buscamos, dirigimos, el programa, su nombre nace de un proyecto también de estudiantes. O sea, tengo tantos buenos recuerdos de las estudiantes cuando estamos enfrascadas en decir, vamos a crear el programa, cuáles son los servicios. Por lo tanto, Incluser es un programa y nace como un programa de apoyo para la comunidad académica, exactamente, que me están compartiendo ahí, exacto. Y nace con diferentes servicios. En algún momento, pues en algún momento, y no hace mucho tiempo, te estaba diciendo que solamente con algunos estudiantes podríamos hacer muchas cosas en Incluser. Creé el voluntariado, hay becarios, hay investigadores, hay semillero, o sea, una serie de manos y pensamiento que pudieran ayudarme a mí a poder crear y generar el panorama que tiene. Desde hace 2 o 3 años, pues como dice Ita para OAT, para mí también desde Incluser estar bajo la sombrilla de la dirección de estudiantes, pues hace una situación diferente, con rubro presupuestal, con mirada para la accesibilidad, para la tecnología, para los espacios. Entonces, pues bueno, ya por lo menos después de 10 años se ve una luz mucho más grande a lo que yo veo mundialmente, como se maneja un programa donde hay personas solamente destinadas a pensar en la inclusión, a escribir, a pensar en la política, a hacer articulación, porque no se puede manejar tantas actividades desde un rol como el mío, que es un profesor de carrera en un programa de fonoaudiología, con tantos otros elementos que yo veo que hay que hacer para la inclusión. Y así se consolida la Escuela de Medicina en cabeza del rector Palacios. En esa época nos da un espacio que es el que conocen ustedes en el primer piso de Quintamutis. El doctor José Manuel Restrepo lo tengo que recordar, y lo tengo que recordar con mucho cariño porque él era una persona totalmente unida a este proyecto, además que pues siempre me dijo que yo era que yo era una persona muy insistente, porque siempre decía doctor, 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 la inclusión que hacemos. Y bueno, él fue el que inauguró, siendo vicerrector, inaugura el programa de apoyo con la llegada de las 2 estudiantes, personas ciegas que les comento, una al programa de fisioterapia, otra al programa de psicología. Una de ellas, que en paz descanse, una chica excepcional, mejor estudiante de la carrera de psicología en su época, genial. Y así nos iniciamos, teniendo tecnología para persona con discapacidad visual, también un rubro presupuestal importante de la Escuela de Medicina, y abriendo las puertas de ese espacio para las estudiantes. Allí ellas tenían su llave, entraban, hacían sus trabajos, hacían sus impresiones, bajamos los software para personas ciegas que hacen audible el texto escrito, lo mismo los otros elementos que tenemos. Y nace el programa de Incluser porque para mí era muy importante argumentar a los tomadores de decisiones de la universidad que era necesario y por qué era necesario. No porque a Rocío Molina pues acababa de venir de la maestría y se traía unas ideas, no, sino porque el mundo hablaba de los derechos, hablaba de que la educación, pues todos lo sabemos, es un derecho, pero en ese momento las universidades hablaban como si tener un estudiante con discapacidad pues era algo bastante novedoso, pero además con eso hacían cumplimiento. Y resulta que en este momento
eso no es así. La educación es un derecho, pero necesitamos tener programa, acciones, ajustes, política, cultura, una serie de elementos que han hecho, además, como decía Ita, de los factores de acreditación, otra vida, porque las universidades, si no están haciendo ese cumplimiento, los programas, pues no los van a acreditar. Entonces, ha sido como una combinación de varias cosas. Eh, Siempre he sentido que desde mi programa de fonoaudiología también lo tengo que expresar. He abierto espacio para que me den horas y para que me dejen tiempos, porque es en mi plan de trabajo. Entonces, eh, visibilizamos mucho el programa, visibilizamos la universidad, todo el proceso de inclusión y pues así nace desde investigación hasta que se consolida en todo un escenario de servicios. Como ustedes han visto en la página, servicios desde articular acciones con tomadores de decisiones, hacer capacitación, ser un espacio de investigación, proveer accesibilidad, tecnología, tener asesores también externos, porque pues, a ver, nosotros no nos las sabemos todas, yo no me las sé todas, y el INSI, el Instituto Nacional de Ciegos, el Instituto Nacional para Sordos, Fundamental Colombia, pues son aliados también nuestros. Así es como pues nace y pues vamos ahí. Muchas gracias, Rocío. Digamos, un poco conectado a esto, Ita, te quería preguntar, en OAT, ¿ustedes han tenido estudiantes con discapacidades auditivas y visuales? Y si sí, ¿cómo ha sido el proceso con ellos? Porque bien tú lo decías ahorita, y de hecho las dos lo han dicho durante este ratico que llevamos hablando, la gente acostumbra y las instituciones acostumbran también a eso, meter en una misma bolsa todas las discapacidades, pues, de las personas cuando se sabe o bueno, se tiene constancia de que cada una es particular, tienen diferentes características, etcétera. Entonces, en OAT, ¿ustedes han tenido de estos estudiantes con discapacidades auditivas y visuales? Bueno, Perdóname un segundo, o hablar de diversidad para todos, ¿no? O sea, Ujú, en una misma canasta, hablar de diversidad que pues estamos un poquito lejos. ujú. bueno, ahí habría que aclarar un poco que, digamos, todas estas colectivos y personas con algún tipo de discapacidad que entran al Rosario conducente a título, su camino obviamente es pues el camino regular con los apoyos y todos los ajustes, digamos, que brinda en este momento Incluser y, bueno, otras herramientas, digamos, que va ofreciendo poco a poco la universidad. En OAT, básicamente, entran jóvenes con discapacidad intelectual, en gran parte porque no van a hacer una carrera profesional con un diploma. Eso no quiere decir que no entren a hacer nada, sino que precisamente esas competencias tan específicas y tan particulares se han ido plasmando y consolidando en lo que hoy podemos hablar de insignias digitales propias del programa, de un programa de transición a la vida adulta. Entonces, todos nuestros chicos tienen discapacidad intelectual. Algunos de ellos efectivamente hemos tenido chicos con otros tipos de discapacidades y discapacidad intelectual. Tuvimos una chica que además de tener discapacidad intelectual era una niña ciega y pues fue un aprendizaje maravilloso para todos. Esta chica incluso tomó una de las trayectorias, por ejemplo, de inglés en el Rossi, alcanzó a hacer un nivel intermedio y eso fue un aprendizaje maravilloso para el resto, además de estudiantes, aprendiendo el JAWS y aprendiendo pues de las condiciones particulares de esta niña. De resto, no, en particular personas sordas no hemos tenido con discapacidad intelectual. Ya, de resto, pues es una población que digamos, pues que entra a la universidad por los canales regulares y que hacen su trayectoria para conducir a su título. Gracias, Ita. Ujú. Rocío, tú nos decías ahorita que, bueno, en Incluser actualmente estás, digamos, a la cabeza tú y estabas tú, así te entendí, que estabas trabajando tú sola. Te quería preguntar entonces, ¿cuántos estudiantes hacen parte del programa y qué aliados, digamos, institucionales tiene Incluser?
¿Cuántas personas han trabajado o trabajan con ustedes como profesores o profesionales? Ya nos has nombrado algunos estudiantes, por ejemplo, que están ahí metidas en todo el cuento. Entonces, eso, ¿cuántos estudiantes hacen parte del programa y qué otros aliados tienen ustedes? Mira, estudiantes que hacen parte del programa son aquellos que se vinculan a un proyecto de investigación que yo lidere, que yo eh, em, lo plantee para que desde la línea de investigación de pregrado, pues alguno ya lo escoja y esté conmigo como un pasante para poder dar cuenta de lo que estamos trabajando. He tenido proyectos en donde han estado, siempre están en opción de grado 1 y opción de grado 2, conmigo permanecen un año, pero además a veces hay proyectos grandes que se continúan en siguientes fases. Así que como estar en el programa como tal, pues solamente cuando tengo los estudiantes itinerantes de sus opciones de grado. Y personas que me acompañan en este momento y aliados, como tú llamas, prefiero eso de aliados porque realmente en el espacio de Incluser, pues no estoy, sino personalmente estoy yo, pero como aliados en este momento tenemos dirección de estudiantes que me articula siempre el trabajo con admisiones. Estamos ahorita mucho más formales frente a este proceso de admisiones. Estamos trabajando con Habitat, acabamos de pasar una reunión también. Y otro aliado importante en este momento es Comunicaciones, donde estamos mirando también con ITA que ambas tengamos un micrositio en la página donde la gente pueda ir a saber, indagar, leer a veces otras cosas sobre Incluser. Y digamos que vamos para el CRAI, que tiene ya unos avances, pero quisieran que pudiéramos tener más articulación. También está, por supuesto, lo que es eh, comunicaciones, ya dije, estamos en tecnología, porque realmente el departamento de tecnología, como estamos viendo y ahora en pandemia, pues la tecnología y las adquisiciones que se puedan hacer, los ajustes, las plataformas, pues hacen la vida un poco diferente de las personas, especialmente con discapacidad. Y ahorita, pues en este tiempo en donde no sabemos el retorno, cómo será, ha sido y seguirá siendo un proceso importante. Mm, eh, en esta perspectiva de diálogo se une también, por supuesto, todo lo que es la parte administrativa y diría yo que el proyecto educativo del señor rector, en donde aparece muy de manera importante la educación inclusiva, pues hará mella muy transversalmente en toda la universidad. Y de esa medida, así como ustedes nos están invitando, como ya, por ejemplo, he tenido la grata invitación el año pasado y este semestre en Cátedra Rosarista, parece que están, pero muy atentos a qué hace la universidad, aclarando conceptos, mirando acciones. Eso me parece que está como en el aire muchísimo del tema y se nos convierten en aliados, por supuesto. Se nos convierten en aliados las cátedras, la docencia en las asignaturas selectivas, la electiva de introducción a la lengua de señas, de lectura braille que ofrece el programa de fonoaudiología, eh, otras selectivas que tenemos también, pues dan cuenta un poco de que poco a poco los aliados son más hasta que se vuelva en cierta medida una política que la va a contemplar y la va a conocer absolutamente toda la universidad. Es diferente poder decir que yo cito directores o cito secretarios académicos desde Incluser a poder leer en un proyecto educativo que lo que quien cita
es un rector y que está alineado con la inclusión y con los derechos. Muchísimas gracias. Ya para ir redondeando, el tiempo ha corrido bastante rápido. Para ir redondeando la entrevista y bueno, para que también nuestro público vaya pensando si quieren hacer alguna pregunta para nuestras panelistas del día de hoy, si tienen algún comentario, para que lo vayan ahí pensando. Quería preguntarles, así digamos, de manera general, eh, ¿qué es la Red Colombiana de IES para la Discapacidad? Ya la han nombrado un poquito pues, al principio del espacio. Y bueno, de forma general, qué hace esa red? ¿Cómo funciona? ¿Qué papel cumplen ustedes? Etcétera. Bueno, mira, la red, como dije al principio, ya cumplió 10 años, tenemos ya 12 años. Nace de una iniciativa de 5 universidades, la Universidad de La Salle, la Universidad Nacional, la Universidad del Rosario y la Universidad Iberoamericana. En esa iniciativa nos proponemos que de alguna manera, tejiendo red, tejiendo sentido, podríamos llevar a mejor término y a mayor impacto el cumplimiento de ser una educación y hacer una educación inclusiva en niveles superiores. La red tiene en este momento 80 instituciones de educación superior entre técnico y tecnológico y de educación universitaria. Muchísimo menos de los dos primeros que te comento y estamos en ese trabajo. Consideramos que la población con discapacidad prefiere y debe preferir, como cualquier otra persona, de pronto algo un poco más rápido en aras de tener una autonomía, una independencia económica para su familia. Entonces, somos 80 instituciones y nos dividimos geográficamente en regiones de Colombia. Entonces está el nodo Caribe, nodo Santander, nodo Antioquia, está el nodo centro, que es Bogotá, el cual coordino en este momento, con 20 instituciones de educación superior. Estamos en el nodo centro, o sea que el Rosario está a la cabeza porque pues son universidades, no personas. Entonces somos en este momento los coordinadores de Nodo Bogotá con la Universidad Pedagógica Nacional. Cuando nosotros hablamos de red, establecimos que de alguna manera estamos centrados en los pilares de docencia, de investigación y de extensión de cada universidad y hemos hecho ahorita una caracterización de manera que sepamos qué tiene cada institución, por lo menos en el nodo Bogotá, en el nodo centro. También hemos sentido que cada delegado tiene que estar formado en educación superior. A veces es el departamento de psicología el que delega, a veces el departamento de bienestar, a veces como cosa rara estoy yo de fonoaudiología, a veces son diferentes delegados que mueven el tema en cada universidad y abren camino y estamos ahí para seguirlo abriendo y para que los rectores, porque es que a veces encontramos muchas personas que están alineadas y que quieren trabajar y que saben de inclusión, porque quiero decirte que cada vez hay más gente preparada en las universidades en el tema de discapacidad e inclusión. Y de eso se trata, que la red pueda aglutinar mucha más gente y pueda darle ese soporte a algunas que hasta ahora están iniciando. En eso estamos buscando, somos avaladas y tenemos al lado Ascun. En este momento Ascun nos avala y nos está avalando un modelo de educación para los delegados de las CIES, en donde nos formemos casi todos en inclusión. Estamos en el diseño del programa, de cuántas horas, cómo van a ser los movimientos y cuáles son los conferencistas expertos dentro de nuestras universidades. De eso se trata la red colombiana y cada nodo en su región mueve y invita a otras instituciones de su región a que sean parte del nodo, pero por supuesto de la red. Por eso en este momento somos 80, empezamos 5,
tuvimos varios altibajos, pero ahorita estamos tejiendo mucho más sentido. Y en el 2009 fundamos la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Derechos Humanos y Discapacidad en Argentina. También somos, en la Universidad del Rosario, también es miembro fundador de esta red y estamos 15 países trabajando en todo lo que es básicamente pues Latinoamérica y Centroamérica. Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, para cerrar y digamos a modo de reflexión y antes de ir con las preguntas de nuestro público, que ya tenemos una aquí en el chat, antes de contestarla, Ita, quería preguntarte, ¿cómo darle una mayor visibilidad a estos proyectos y a todo lo que hemos hablado durante este rato? ¿Cómo darle mayor visibilidad a estos proyectos de inclusión en la universidad? ¿Tú qué crees? ¿Cómo seguir impulsando esta parte? A ver, yo creo que hablar de inclusión en una universidad mm, es una oportunidad básicamente para plantearse cuál es el rol de la universidad, ¿no? ¿Cuál es el sentido de una universidad? Que efectivamente va mucho más allá al de sacar un título. Las universidades para mí son laboratorios sociales donde se sueña y se viven los mundos y las sociedades deseadas, ¿no? Soñadas, y desde una perspectiva muy importante que hoy en día es la transdisciplinaridad. O sea, definitivamente hablar de inclusión y de discapacidad no puede ser un tema que se centre en las facultades de medicina y las ciencias de la salud. Tiene que ser un tema de humanidad, transversal, de formación de todas las disciplinas. Esa ha sido la riqueza, además de haber podido, ahorita digamos con el paso al claustro, visibilizar, por lo menos hablando un poco de OAT, de que los chicos se vean, que hagan parte, que así generen inquietud, muchas veces curiosidad, hasta molestia para algunas personas, están ahí. Y ese es el rol de la universidad, empezar a generar espacios de convivencia, espacios de aprendizaje mutuo, posibilidades de sentarse desde las diferentes disciplinas, sobre todo con estudiantes, con los jóvenes que yo personalmente pienso que sí van a marcar la diferencia en el futuro en relación a lo que se ha logrado en cuanto a inclusión y toda esta perspectiva de derechos. Entonces, eh, yo creo que es haciendo las cosas, es estando ahí, es realmente pasar de todo lo teórico, que lo tenemos muy bien montado generalmente en Colombia y en el mundo, a hacer las cosas reales y prácticas, porque es de ahí de donde aprendemos del otro. O sea, no hay ninguna otra manera. Yo no puedo teorizar sobre la discapacidad intelectual hasta que conozco a alguien, a Pedro, a Juan, a Felipe, a Ana María, y entonces comprendo a través de él que es un ser humano magnífico, que es un ser humano irrepetible, que es un ser humano único y particular, y que como cualquiera del que pasa por la universidad, su paso por la universidad contribuye a que nos formemos todos, a que todos ganemos y aprendamos de los demás. Ese es el rol de la universidad, que de hecho radica en el término de universalidad, ¿no? Entonces, una universidad que no es universal, que no es abierta a la diferencia, que no se enriquece desde la diferencia, pues está mandada un poco a recoger además en el siglo XXI. Entonces, pienso que evidentemente son una cantidad de actividades y de políticas y de culturas y todo lo que ya nombró Rocío, incluidos los presupuestos, porque es que hacer inclusión bien es es una inversión, no voy a decir que es un gasto, es una inversión, ¿no? Para hacer inclusión de calidad. Pero detrás de eso es la voluntad, detrás de eso es tener la mente abierta y tener un sentido ético, tal vez muy claro, de lo que como instituciones universitarias queremos crear y educar en esos espacios, ¿no? Entonces, yo diría que ahí radica como la base del trabajo que hay que hacer. Y la mejor manera es que sean estos mismos actores, ellos mismos, quienes transformen la sociedad desde su convivencia con los demás, sencillamente. Muchas gracias, Ita.
Rocío, ¿qué quisieras complementar respecto No, a pues esto? Ita no lo ha podido decir mejor. Hay una palabra que nosotros decimos que es convivencia. Cuando nosotros sepamos convivir con los demás, no habrá necesidad de hablar de inclusión. Eso lo tenemos claro. Es un asunto de todos, no es un asunto de salud, es un asunto de convivencia y eso quiere decir que ahora en este último eslogan que ojalá podamos mantener, es esta universidad es una universidad con todos y eso quiere decir que vamos a estar unidos en el trabajo, en el aprendizaje del otro, como dice Ita. A veces no somos nosotros los que vamos a enseñar, nosotros aprendemos de los chicos, aprendemos de los usuarios, aprendemos de las familias. Y eso creo que es una ganancia bien interesante y la de mayor impacto. Muchas gracias a las dos. Entonces vamos con las preguntas de nuestro público. A ver si se animan. La primera pregunta que tenemos acá de Luz Marina Ruiz dice, buenas tardes, muy buena charla, muy informativa. Quisiera preguntar cómo una persona con discapacidad puede ingresar a la universidad a estudiar una carrera profesional. ¿Cómo es este proceso? Entonces, Rocío. Bueno, en este momento el proceso que estamos llevando a cabo es cuando el estudiante diligencia su formulario en admisiones. Admisiones articula inmediatamente, casi inmediatamente, una entrevista en donde estará el secretario académico o director de programa conmigo en la entrevista con el chico, de manera que podamos de primera mano conocerlo, porque ustedes saben que hay unas entrevistas que ya se eliminaron, pero quedamos atentos a que con la persona con discapacidad sí necesitamos hablar antes de seguir el proceso. En esa entrevista conocen de qué se trata Incluser, el programa que ofrece, pero además lo que nos interesa es el qué expectativas tiene, el que quisiera ver en la universidad. Además, otra cosa, si él quisiera de alguna manera que nosotros le diéramos algún apoyo, que el equipo académico estuviera pendiente, porque pues es un derecho de él decidir sobre su, casi que mostrar o definir que sí necesita. Hemos tenido estudiantes, un estudiante de posgrado ciego, dijo, no te preocupes, Rocío, yo no necesito nada. Yo ya he hecho pregrado, estoy muy alineado con la tecnología. Si fuera el caso, pues yo te escribo. Pero en esa condición, pues la universidad y el programa también se siente tranquilo porque pues se blinda también un poco, ¿no? Hemos encontrado, al contrario, estudiantes en cuarto semestre que no sabíamos y resulta que su promedio académico va bajando, su situación y no sabíamos qué era lo que le pasaba. Entonces, en este momento el proceso es diligenciar el formulario de admisiones. Quisiéramos también, desde Dirección de Estudiantes, mirar un poco esa transición que Ita sabe muy bien y que estamos en este momento trabajando fuertemente, lo que es educación media para saltar a educación superior. La educación media, si no sabe dónde va a colocar a sus chicos de 11, no tiene el departamento vocacional conocimiento de qué instituciones de educación superior están transitando o son incluyentes, pues de alguna manera ese es un proceso previo. Pero aquel que llega ya a presentarse, hacemos esta primera entrevista y sigue su proceso. Gracias, Rocío. Y aquí, pues conectado a esta pregunta, Iván Alfredo nos pregunta, bueno, nos dice, buenas tardes, desde cuál y hasta cuál edad pueden ingresar y estar en estos programas las personas? ¿Cuáles son ¿En las el, edades? en el de OAT o en el de En el cualquier otro? de, pues primero en Incluser y luego hacemos la misma pregunta para OAT. El, No importa la edad. no importa la edad, el chico o el Ujú. adulto mayor o el adulto que quiere y que ve la posibilidad de hacer una carrera que se interesa, no hemos tenido esa experiencia, pero pues es totalmente bienvenido, claro.
Y tú, Ita, en OAT, ¿cómo Sí, es? el programa de transición a la vida adulta, que es este OAT particular ya para discapacidad intelectual, sí tiene unos, digamos, unos límites de edad que hemos aprendido con la experiencia que son importantes. Es para mayores de 18 años, o sea, jóvenes que ya han terminado con un ciclo de educación media, ya sea en educación regular o ya sea en educación especial. Y respetamos mucho el tema también de estatus de edad, ¿no? Nuestros jóvenes, por tener discapacidad intelectual, no son niños eternos, pero van pasando sus ciclos vitales que son importantes. Entonces, en nuestra población hay mucha extraedad, o sea, son muchachos que generalmente no han podido cursar, digamos, de manera tradicional los diferentes ciclos Ujú. educativos. Entonces, somos más laxos en que pueden entrar después de los 18 años y normalmente hasta los 26 años, más o menos 27, Mm. eh, cabrían dentro de este estatus, digamos, de adultos jóvenes. Hoy en día estamos hablando casi que ya mayores de 30 años, son personas envejecidas, particularmente, por ejemplo, en la población con síndrome de Down, ¿no? Entonces sí tenemos como ese periodo de vida, digamos, de ciclo vital importante para estar en la universidad con alternativas productivas de salida también que van amarradas al programa. Ujú. Muchas gracias, Ita. Aquí Daniel Restrepo nos hace un comentario y no sé ustedes, nuestras panelistas, qué opinen también. Las universidades hablan de inclusión, donde dejan a los adultos mayores que quieren seguir aprendiendo, que no quieren ser una carga para la familia o para la sociedad. Personalmente, quiero aprender el oficio de escribir, nos dice Daniel Restrepo. ¿Qué opinan ustedes de esta parte también del adulto mayor que desea estudiar, que por ejemplo en su juventud no pudo hacerlo, o que lo hizo por igual quiere continuar? Esa también es Ujú. una buena cuestión, ¿no? Para tener en cuenta. Sí, yo diría que así como lo dije ahorita, el adulto mayor tiene derecho, pero en igualdad de condiciones estamos hablando de que pueden pensar en oficios, ¿cierto? Y pueden pensar en algunas otras momentos o espacios de aprendizaje que desde la universidad los podemos referenciar. No es porque no esté en la universidad, enseguida le vamos a decir que no. La otra propuesta es asesorarlo, porque si tenemos una red, mal haríamos en decir que no lo vamos a asesorar, no lo vamos a ubicar, lo vamos a llevar con tal persona a tal instituto técnico o tecnológico, donde allí usted estará mejor, donde allí encontrará lo que usted definitivamente quiere y necesita, porque pues de igual manera nosotros tenemos que tener un compromiso de no minimizar, sino tener otras trayectorias para llegar al mismo punto de productividad y de capacitación, porque somos responsables de un profesional. Entonces, en esa responsabilidad, nosotros es cuando hacemos todos esos ajustes, no de alguna manera no pedir exactamente lo mismo, pero sí transitar para llegar al mismo objetivo, no exponiendo el impacto ni el aprendizaje, que es lo que nos toca pensar cuando se desea una de las carreras de la universidad. Por eso nosotros siempre queremos saber las expectativas y queremos conocer a la persona, porque es importante no generarle unas expectativas que no se vayan a poder cumplir. Gracias, Rocío. Y pues bueno, ya para terminar e ir a nuestras redes sociales, Ita, ¿tú qué opinas de este comentario? Es digamos, el papel del adulto mayor, exacto, que también desea seguir aprendiendo, desea seguir estudiando, desea Pues mira, hacer todo este proceso. yo pienso que ese es uno de los retos que tiene que abordar el sistema educativo del mundo. La población está envejeciendo, la expectativa de vida del adulto mayor es cada vez mayor, eh, con vidas pues muchas veces muy productivas, muy funcionales. Acá en Colombia lo declaran a uno que después de los 60 ya más o menos no sirve para nada, pero Ah, eso no es real, eso no es la verdad de un gran franja poblacional que además va en aumento. Y efectivamente creo que las universidades tienen que empezar también a replantearse, abrir y capitalizar todo ese recurso humano.
Es que aquí no es que la persona pues venga aquí sin saber nada, ¿no? Son años de experiencia, de vivencias que evidentemente le van a aportar a la sociedad y a las generaciones más nuevas, ¿no? Entonces creo que es un reto que está en la agenda, digamos, del siglo XXI. Yo creo que Bueno, otro reto, ujú. Ita, es, Iván, es el pensar en que la universidad tiene un compromiso en no solo en la permanencia, sino en el egreso. Siempre lo hemos dicho. ¿Qué pasa con todo ese proceso que llevamos, que hacemos, esa persona que quiere estudiar, que se esfuerza, que puede durar un poco más, pero tenemos que pensar en el egreso? Y la persona con discapacidad tiene que tener también ese momento para el empleo. No es que yo termino acá, porque así tenemos una oficina de egresados, tenemos ferias laborales, tenemos una serie de apoyos que tienen que transversalizarse también para la persona con discapacidad, la empleabilidad. Bueno, muchísimas gracias. Rocío, a Inés también muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por regalarnos parte de su tiempo para este espacio. Antes ya de terminar y antes de que ustedes pues nos den sus últimas palabras sobre este conversatorio, vamos por favor con nuestras redes sociales del Museo Dani. Bueno, primero voy a comenzar con Incluser. Los encuentran como rosario.edu.co/incluser y acá van a encontrar pues todo de lo que nos estaba hablando Rocío. También van a encontrar a Transiciones Crecer, los encuentran como transicionescrecer.com. Acá van a encontrar pues toda la información sobre la corporación. También los encuentran en Facebook como Transición es Crecer o @Transiciones Crecer. También van a encontrar a Copmente, copmente.com. Acá también van a encontrar varias información que quizás les interese. Y van a, como ven acá se ve el emprendimiento que están haciendo los chicos, es Frutos del Parche. Los encuentran en Facebook como Frutos del Parche o @Frutos del Parche. Y también los encuentran en Instagram como Frutos del Parche y @Frutos del Parche. Acá se la pasan haciendo unos concursos súper chéveres para que vayan y los conozcan. Nos vamos a la página web del museo y nos encuentran como rosario.edu.co/museo. Acá van a encontrar distinta información sobre colecciones, exposiciones, lo que se ha hecho en materia de conservación y preservación. En la sección de visita van a encontrar nuestro correo por si quieren reservar una visita virtual comentada por los mediadores del museo, visitasguiadas@rosario.edu.co. Y para el sábado, en el marco de la larga noche de los museos, tenemos una actividad interactiva, la van a encontrar disponible en esta sección. Museo, Historias del Claustro. Va a estar disponible a partir del sábado. En Facebook nos encuentran también como Museo de la Universidad del Rosario o @museo-ur. En Twitter, Museo de la Universidad del Rosario o @museo_ur. En Instagram nos encuentran como Museo Universidad del Rosario o @museo_ur. Recuerden, nos encuentran también en YouTube como Museo de la Universidad del Rosario, que van a encontrar todos los conversatorios que hemos hecho previamente. También la actividad que Iván les comentaba al inicio del conversatorio, que la tuvimos el día martes con los jóvenes de la expedición bogotánica, para que vayan a verla, estuvo genial. También van a encontrar conversatorios antiguos, por ejemplo, Ita ya nos había acompañado previamente, donde nos habla mucho más a profundidad sobre OAT, por si quieren ir a verlo. Recuerden también que nos encuentran en Google Arts and Culture como Museo de la Universidad del Rosario. Y por último, recuerden que tenemos nuestra aplicación de realidad aumentada, nos encuentran en la Play Store y en la App Store como Museo UR. Y acá en la App Store también nos encuentran como Museo UR. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Bueno, no sé, Rocío, Ita, que quieran decir ya para cerrar nuestro espacio. No, pues muy agradecidas. Mientras seamos un voz a voz, como este espacio me parece lo más conveniente. También pues recordar que cada vez que se hable de inclusión y que hablemos de discapacidad en las universidades y que se hable en el mundo, se hablará mucho mejor de ese país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Ita. Igual agradecerles a ustedes. Creo que estos espacios que de alguna manera la pandemia nos obligó a acelerar, han generado este tipo de oportunidades maravillosas de conectarnos realmente, ¿no? Ese es el gran reto. No es que nos veamos aquí en 1000 cuadrículas y cada uno siga en su mundo, sino realmente que sean espacios de conocer al otro, de interesarse por el otro
Y creo que ese es el rol de la universidad y pienso que lo están haciendo muy bien, muchachos, ustedes también, desde la cultura y el arte. Bueno, muchísimas gracias, Ita, muchísimas gracias, Rocío, por regalarnos parte de su tiempo para este espacio. Muy interesante, esperamos tenerlas y poder conversar con ustedes más adelante, profundizar sobre estos temas, hablar sobre otros muchos. Entonces, muchísimas gracias. A nuestro público también, muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Gracias por la participación. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden ir a visitar las páginas web respectivas de ITA, de Rocío, de sus proyectos. Estén ahí pendientes, hay que investigar, hay que buscar, hay que ver todo esto. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos el otro martes con más conversatorios del Museo de la Universidad del Rosario. Que tengan una feliz tarde todos y todas. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.